Imagínense esto, amigos. Una viuda pobre como ella sola recibe de su mamá una cabaña vieja, llena de arena y plantas por dentro. Una ruina, dirían muchos. Pero resulta que al entrar a esa cabaña, se volvió más rica que todos sus hermanos juntos. Esperanza Rincón tuvo que aguantar la humillación más grande de su vida en una notaría de Cartagena. Sus hermanos, con sus ropas finas y sus joyas brillando, se reían de ella en su cara mientras celebraban sus millones. Para Esperanza, que limpiaba casas para que sus 2 hijos tuvieran algo que comer, ese regalo de su mamá parecía la última traición, una burla desde el más allá. Pero su mamá le dejó una carta con una promesa. No abras esa cabaña con rabia, ábrela con fe. Lo que nadie se imaginaba es que debajo de la arena, las enredaderas y las raíces de esas plantas espinosas, se escondía un secreto que ni el tiempo ni la envidia pudieron tocar. Un secreto que convertiría a la hermana que ellos llamaban fracasada en la dueña de un imperio que sus hermanos ni en sueños pudieron tener. ¿Qué fue lo que doña Candelaria escondió de verdad bajo esa cabaña abandonada? ¿Y qué les pasará a los hermanos de Esperanza cuando se les acabe la plata y la justicia divina les toque la puerta? Hola, gente linda de Cuentos de Viuda. Antes de meternos de lleno en esta historia que les va a tocar el corazón, cuéntenme en los comentarios desde qué parte del mundo nos están escuchando hoy. Me encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Y si esta historia les llega al alma, si les da una chispita de esperanza, por favor, regálenos un me gusta y lo más importante, suscríbanse al canal. Cada suscripción es como un abrazo para nosotros, nos ayuda a seguir compartiendo estas narrativas que inspiran, que nos recuerdan que, incluso cuando todo parece oscuro, siempre hay una luz. Queremos llegar a los 1000 suscriptores, para que más personas puedan encontrar consuelo y motivación en lo que hacemos. Su apoyo es vital para que este trabajo de fe y esperanza siga creciendo. Y a los que ya están aquí, 1000 gracias por ser parte de esta familia. Esperanza Rincón nunca se olvidaría de ese martes de octubre. Fue el día en que su mamá, doña Candelaria, fue enterrada bajo el sol fuerte de Cartagena. Un día en que toda la familia se juntó, no para llorar a la que se fue, sino para ver cuánta plata les tocaba. Esperanza caminaba por el pasillo de la notaría, con sus 2 hijos, José, de 8 años, y Carolina, de 6, agarrados de su falda. Los 3 iban de negro, pero no el negro elegante que usaban sus primos. Era un negro ya gastado, de ropa que se ha lavado 1000 veces porque no hay plata para comprar otra. Esperanza llevaba 3 años viuda. Su esposo, Julián, había muerto en un accidente de trabajo. Desde entonces ella se mataba limpiando casas de sol a sol, con sus manos ya curtidas, solo para que sus hijos tuvieran algo que comer. Y ahora, después de perder a su mamá, lo único que le quedaba era una pequeña esperanza de que tal vez, solo tal vez, doña Candelaria le hubiera dejado algo que le ayudara a salir un poquito de la pobreza. La sala de la notaría, con sus techos altos y paredes blancas, olía a papeles viejos y a los perfumes caros que sus hermanos usaban sin pensar. Ellos ya estaban sentados, bien cómodos. Armando, el mayor, con su traje de lino impecable y un reloj de oro que miraba a cada rato, como si el tiempo de la gente pobre no valiera nada. Catalina, la segunda, con su bolso de marca y unas uñas largas, pintadas de rojo, que nunca habían tocado un trapeador. Y luego estaba Felipe, el tercero, con esa sonrisa burlona que siempre le ponía a Esperanza, una mezcla de desprecio y de sentirse superior. Los 3 habían salido adelante, o al menos eso parecía. Armando era dueño de una cadena de ferreterías que le iba muy bien. Catalina se había casado con un médico importante. Felipe manejaba un negocio de importaciones que le daba buena plata.
Y Esperanza, la más chiquita, la que se había casado con un albañil sin futuro, según decían sus hermanos, era la vergüenza de la familia, la que no había sabido hacerse la vida. Cuando Esperanza entró con sus hijos, el silencio que se hizo fue peor que cualquier insulto. Armando ni siquiera levantó la vista de su celular. Catalina arrugó la nariz como si hubiera entrado un mal olor. Y Felipe soltó una risita que se escuchó por toda la sala, un eco de su desprecio. «Oye, Armando, ¿trajiste algo de caridad para la hermana?», dijo Felipe en voz alta, sin ningún disimulo. «Seguro vino pensando que mamá le iba a dejar algo que valiera la pena». Armando sonrió sin quitar la vista de su teléfono. Pues que Dios la ayude, porque mamá era lista. Sabía bien quién había sabido hacer algo de su vida y quién no. Esperanza apretó las manos de sus hijos, buscando consuelo en ese pequeño agarre, y caminó en silencio hasta las sillas del fondo. No dijo nada, nunca decía nada. Había aprendido que el silencio, aunque doliera, era menos feo que las palabras. Carolina le jaló la falda, con sus ojitos curiosos y llenos de inocencia. «Mami, ¿por qué el tío Felipe es malo?». Esperanza se agachó, acariciándole el cabello con cariño. «No es malo, mi amor, solo está triste, como todos. La gente cuando está triste a veces dice cosas feas. No le hagas caso». Pero Esperanza sabía la verdad. No estaban tristes, estaban ansiosos, una ansiedad que se sentía en el aire por saber cuánta plata les tocaría. El licenciado Osorio, un señor delgado de unos 60 años, con gafas que se le resbalaban por la nariz y una cara seria de quien ha visto muchas familias pelearse por dinero, entró en la sala con un maletín de cuero. «Buenos días. Lamento mucho su pérdida. Doña Candelaria fue una mujer muy especial y me pidió personalmente que leyera este testamento hoy. Quiero que sepan que cada palabra aquí escrita fue decisión de ella, de nadie más». Catalina se acomodó en su silla, cruzando las piernas con impaciencia. «Pues ande, licenciado, no tenemos todo el día». El licenciado Osorio la miró por encima de sus gafas, pero no dijo nada. Abrió el sobre de manila y sacó varios papeles. Carraspeó, aclarando su garganta. «Empecemos. Yo, Candelaria Rincón, viuda de Salazar, en pleno uso de mis facultades, dispongo lo siguiente. A mi hijo Armando Rincón Salazar le heredo mi casa principal ubicada en el centro histórico de Cartagena, valuada en 3 millones de pesos, completamente pagada y con escrituras al corriente». Armando sonrió, recostándose en su silla como un rey en su trono. «Por supuesto, mamá sabía quién era el responsable. Gracias, mamá. Descansa en paz». El licenciado Osorio siguió leyendo, su voz sin emoción llenando el silencio de la sala. «A mi hija Catalina Rincón Salazar le heredo mi colección completa de joyas de oro y plata, valuada en aproximadamente 1.200.000 pesos, más mi carro de lujo, modelo 2022. Catalina aplaudió como una niña en una fiesta. «Ay, mamá, siempre supiste que yo era tu consentida. Sabía que me entendías». Felipe se rió, impaciente. «¿Y a mí, licenciado, qué me dejó la jefa?». El licenciado Osorio volteó la hoja del testamento. «A mi hijo Felipe Rincón Salazar le heredo mi terreno de 2 hectáreas en Barranquilla, con acceso a carretera, valuado en 2.500.000 pesos». Felipe se paró, levantando los brazos como si hubiera ganado algo. «Ahí está. Con ese terreno voy a construir una bodega y voy a duplicar mi negocio. Gracias, mamacita linda, donde estés». Los 3 hermanos mayores estaban felices. Se abrazaban, se felicitaban, hablaban de cenas para celebrar, y Esperanza seguía sentada al fondo, con sus hijos callados a su lado, sintiendo cómo el corazón se le hacía chiquito. El licenciado Osorio la miró y finalmente dijo su nombre.
Y por último, a mi hija Esperanza Rincón Salazar. Esperanza levantó la vista. Sus ojos color miel brillaban con una mezcla de esperanza y un miedo muy viejo. El licenciado continuó, su voz un poco más lenta. Le heredo mi antigua cabaña de campo ubicada en el corregimiento de Barú, en las afueras de Cartagena, la cual no ha sido habitada en más de 15 años. La cabaña está en condiciones de abandono y necesita muchas reparaciones. No tiene un valor comercial actual por lo mal que está. El silencio duró apenas 3 segundos y luego la risa. Una risa fuerte y cruel que explotó en la sala. Felipe fue el primero. No me diga, licenciado, esa casita toda caída donde hasta la arena y las enredaderas crecen adentro. Catalina se secó las lágrimas de tanto reír. Ay, mamá, hasta en la muerte la siguió castigando por haberse casado con ese muerto de hambre. Armando negó con la cabeza, con una cara de falsa resignación. Es que ni modo, ella solita se buscó su suerte. Nosotros estudiamos, trabajamos duro, hicimos algo de nuestras vidas. Ella nomás se fue a casar y a tener hijos sin pensar. Esperanza sintió que la tierra se abría bajo sus pies, que se iba a caer. Sus hijos la miraban, sin entender lo malos que eran sus tíos. José le apretó la mano. Mami, ¿qué es un corregimiento? Esperanza no podía hablar. El licenciado Osorio alzó la voz, tratando de poner orden. Por favor, guarden silencio. Todavía hay una nota personal que doña Candelaria dejó para Esperanza. Sacó un sobre blanco y se lo dio a Esperanza. Esto es para usted. Esperanza se paró. Sus piernas temblaban. Caminó despacio hasta el escritorio. Tomó el sobre con manos temblorosas. Lo abrió con cuidado. Adentro había una carta escrita a mano, con la letra ya temblorosa de su mamá. Hija mía, Esperanza, sé que ahora no vas a entender por qué te dejo lo que te dejo. Tus hermanos se van a reír, se van a burlar, van a decir que no te quise, pero quiero que sepas algo. A ellos les di lo que pidieron, cosas que brillan, cosas que se venden, cosas que se acaban. A ti te doy lo que necesitas, algo que te va a enseñar lo que ellos nunca aprendieron. No abras esa cabaña con rabia, ábrela con fe. Y cuando encuentres lo que hay adentro, acuérdate de que Dios nunca llega tarde. Tu madre que te ama, Candelaria. Esperanza dobló la carta con cuidado y la guardó en su bolso, sintiendo el calor del papel contra su piel. Sus hermanos seguían riéndose, sus voces ahogadas por su propia maldad. Felipe gritó desde su silla, con un tono de burla que le heló la sangre a Esperanza. ¿Qué dice la cartita? ¿Que te perdona por ser tan fracasada? El licenciado Osorio cerró su maletín con un golpe seco, un sonido que se escuchó en el silencio que siguió a la burla de Felipe. La lectura del testamento ha terminado. Los papeles estarán listos para firmar la próxima semana. Que tengan un buen día. Esperanza tomó a sus hijos de las manos y caminó hacia la puerta, con su dignidad intacta a pesar del dolor que sentía por dentro. Catalina le gritó con una amabilidad falsa que no engañaba a nadie. Oye, Esperanza, si necesitas ayuda para tumbar esa cabaña y vender el terreno por lo que sea, me avisas. Yo conozco gente, te puedo sacar unos pesitos. Armando soltó una carcajada fuerte. Sí, capaz, y te dan unos 20,000 pesos por el terreno para que te alcance para unos patacones. Esperanza salió de la notaría con los ojos llenos de lágrimas que no quiso que ellos vieran. Afuera, el sol de Cartagena pegaba duro, un calor húmedo que se pegaba a la piel. José la miró, con su carita de preocupación. Mami, ¿estás bien? Esperanza se agachó y abrazó a sus 2 hijos en medio de la calle, apretándolos fuerte contra ella. Sí, mis amores, estamos bien. Siempre hemos estado bien porque nos tenemos los unos a los otros.
Carolina preguntó con su voz dulce y curiosa. ¿Y qué es esa cabaña que nos dejó la abuelita? Esperanza respiró hondo, llenando sus pulmones de aire salado. No sé, mijita, pero mañana vamos a ir a verla los tres y vamos a ver qué es lo que Dios quiere que encontremos ahí. Esa noche, Esperanza no pudo dormir. Se quedó sentada en la mesa de su pequeño apartamento de 2 cuartos, mirando la carta de su mamá una y otra vez. Ábrela con fe. ¿Qué significaba eso? ¿Fe en qué? ¿En una cabaña abandonada, llena de arena y enredaderas? Al día siguiente, Esperanza le pidió prestada la camioneta a don Evaristo, su vecino, un señor mayor que siempre la había tratado con cariño y respeto. Él aceptó sin hacer preguntas, con su sonrisa amable. «No más me la trae con el tanque como se la presto, mijita, y cuídese mucho». Esperanza manejó por casi 1 hora, por caminos de tierra que se metían en la zona rural del corregimiento de Barú. José y Carolina iban cantando canciones en el asiento de atrás, sin darse cuenta de la preocupación que sentía su mamá en el estómago. Finalmente, llegaron. La cabaña estaba al final de un camino polvoriento, rodeada de manglares y palmas de coco. Era una construcción vieja de madera y palma, con el techo medio caído. Las ventanas estaban rotas, la puerta de madera colgaba de una sola bisagra, y por todas partes crecía una vegetación tropical muy abundante. Enredaderas gruesas se pegaban a las paredes, y la arena del mar se había acumulado en montones alrededor y dentro de la cabaña. Carolina bajó de la camioneta y gritó, emocionada por el descubrimiento. «Mami, mira cuántas plantas y cuánta arena. Es como si la playa se hubiera metido en la casa». José arrugó la nariz con un gesto de disgusto. «Huele feo, a humedad y a cangrejos». Esperanza bajó despacio, mirando la cabaña. Por un momento, sintió unas ganas enormes de llorar. Esto era lo que su mamá le había dejado. Esto era todo, una ruina, un montón de escombros. Pero luego, como un eco lejano, recordó las palabras de la carta. «Ábrela con fe». Esperanza caminó hasta la puerta y la empujó. La madera crujió con un sonido triste y se abrió, levantando una nube de polvo y arena. Adentro estaba oscuro, olía a humedad, a abandono y a salitre. Había telarañas en el techo. El piso estaba cubierto de tierra seca y hojas. Y en el centro de la sala, un nopal gigante había crecido desde el suelo, atravesando las tablas del piso. Sus pencas verdes y llenas de espiñas llegaban hasta el techo. Esperanza entró despacio. Sus hijos la siguieron pegados a su espalda. «Mami, tengo miedo», dijo Carolina. «No pasa nada, mi amor. Solo es una cabaña vieja. Vamos a ver qué tiene». Esperanza caminó por la sala esquivando las plantas. Había cosas viejas tiradas por todos lados. Una mesa rota, sillas sin patas, cajas de cartón mojadas y deshechas. Todo parecía basura, todo parecía perdido. Pero entonces José gritó, «Mami, mira esto». Estaba en una esquina, agachado junto a una pared. Esperanza corrió hacia él. «¿Qué pasó, mi hijo?». José señaló el piso. Había una tabla floja y debajo de ella algo que brillaba. Esperanza se arrodilló y jaló la tabla con cuidado. Debajo había un hueco y adentro un cofre de madera de barco viejo y oxidado por la salitre. Esperanza lo sacó con manos temblorosas. El cofre pesaba. Tenía un candado viejo que se rompió con un solo jalón. Abrió la tapa despacio y adentro había papeles. Muchos papeles viejos, amarillentos por el tiempo. Esperanza sacó el primer papel. Era un documento escrito a máquina, un título de propiedad, pero no de esa cabaña. Era un título de propiedad de un terreno enorme de 50 hectáreas en Santa Marta,
con fecha de 1962. Estaba a nombre de su abuelo materno, don Elías Rincón. Esperanza sacó otro papel. Era una carta firmada por un notario. En la carta, su abuelo explicaba que ese terreno lo había comprado con todos los ahorros de su vida y que estaba destinado a sus hijos y nietos, pero que por problemas legales de esos años nunca pudo registrarlo bien. Y luego había algo más. Un mapa dibujado a mano que mostraba dónde estaba exactamente el terreno y una nota al lado que decía: «Aquí descansa lo que más amé, lo que nunca pude vender, lo que ustedes merecen». Esperanza sintió que el corazón le latía tan fuerte que podía escucharlo. ¿Qué era esto? Un terreno perdido, una herencia olvidada. Siguió sacando papeles. Había recibos de pago, contratos firmados, fotos viejas en blanco y negro de su abuelo, parado en un terreno inmenso, señalando hacia el horizonte. Y al fondo del cofre encontró un sobre grueso. Lo abrió. Adentro había billetes viejos, pesos colombianos de los años 60. No servían como dinero, pero sí como piezas de colección. Y debajo de los billetes había algo más, una llave de bronce con un número grabado, 773, y junto a la llave una nota escrita con la letra de su mamá. Esperanza, esta llave abre una caja de seguridad en el Banco del Caribe en Santa Marta, sucursal Centro. Tu abuelo puso algo ahí antes de morir. Nunca me dijo qué era. Solo me dijo que cuando llegara el momento justo, alguien de la familia lo necesitaría. Esa persona eres tú. Ve, busca y no tengas miedo. Esperanza se sentó en el piso lleno de polvo, con el cofre en su regazo y las lágrimas cayéndole por las mejillas. José y Carolina se sentaron junto a ella. «Mami, ¿por qué lloras? Encontramos algo bueno». Esperanza los abrazó fuerte. «Sí, mis amores, creo que sí. Creo que la abuelita nos dejó un tesoro, pero todavía no sé qué tan grande es». Esa noche, Esperanza regresó a su apartamento con el cofre de madera escondido bajo una cobija. No le dijo nada a nadie. No llamó a sus hermanos, no presumió. Solo se quedó despierta hasta las 3 de la mañana, leyendo cada papel, buscando en internet qué significaba todo eso, y lo que descubrió la dejó sin aliento. Ese terreno de 50 hectáreas que su abuelo había comprado en 1962 estaba ubicado en una zona que ahora era parte de un corredor de desarrollo entre Santa Marta y Ciénaga, una zona donde las empresas grandes estaban comprando terrenos a precios altísimos para construir complejos turísticos y bodegas. Esperanza buscó en páginas de bienes raíces. Terrenos parecidos en esa zona se vendían a precios que ella nunca había imaginado. Hablamos de millones, no miles, sino millones de pesos. Pero había un problema. El título de propiedad no estaba a su nombre. Estaba a nombre de su abuelo, que había muerto hacía 40 años y nunca se había hecho la sucesión legal. Eso significaba que legalmente ese terreno no existía en los registros de ahora. Era un terreno fantasma, pero Esperanza tenía los documentos originales, tenía las escrituras, tenía el mapa y tenía la llave de esa caja de seguridad. Tal vez ahí estaba la respuesta. Al día siguiente, Esperanza habló con don Pacho, un abogado viejo que tenía un despacho chiquito en el mercado y que cobraba barato. Le mostró los papeles. Don Pacho se puso los lentes y los revisó durante casi una hora sin decir nada. Finalmente habló. «Mira, Esperanza, esto es legal. Estos documentos son de verdad. El problema es que va a ser un proceso largo para registrar la sucesión y poner el terreno a tu nombre. Puede tardar meses, tal vez un año, y va a costar plata. Notarios, registros, trámites». «¿Cuánto?», preguntó Esperanza. El abogado suspiró. «Unos 50,000 pesos mínimo».
Esperanza sintió que el piso se movía. No tenía 50,000 pesos, no tenía ni 5,000, pero entonces recordó la llave. Don Pacho, usted me puede acompañar a Santa Marta. Necesito abrir una caja de seguridad. El abogado asintió. Claro, vamos mañana mismo. Y si están disfrutando esta historia, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse el resto. Y díganme en los comentarios desde dónde nos están viendo. Colombia, Estados Unidos, España. Me encanta saber de dónde son. Ahora sí, sigamos con la historia, porque lo que Esperanza está a punto de descubrir les va a volar la cabeza. Al día siguiente, Esperanza dejó a sus hijos con doña Nidia, su vecina de toda la vida, y se fue con don Pacho en bus hasta Santa Marta. El viaje fue largo, 3 horas de carretera. Esperanza iba nerviosa, apretando la llave en su mano. Cuando llegaron al Banco del Caribe, en el centro de Santa Marta, Esperanza sintió que las piernas le temblaban. Entraron. Era un banco antiguo, con pisos de mármol y techos altos. Esperanza se acercó a una ejecutiva joven de traje azul. «Buenos días, vengo a abrir una caja de seguridad». La ejecutiva sonrió. «Claro, señora. ¿Tiene el número y la llave?» Esperanza le mostró la llave con el número 773. La ejecutiva revisó en su computadora y frunció el ceño. «Señora, esta caja fue alquilada en 1974, hace más de 50 años». Esperanza asintió. «Lo sé, era de mi abuelo. Él murió y nunca la abrió». La ejecutiva llamó a un gerente, un señor mayor de bigote blanco, que revisó los papeles que Esperanza llevaba. El acta de defunción de su abuelo, su propia identificación mostrando que era nieta directa. Después de media hora de trámites, el gerente asintió. «Está bien, vamos a abrirla, pero necesito que firme aquí aceptando que el contenido es bajo su responsabilidad». Esperanza firmó sin dudar. La llevaron a un cuarto pequeño en el sótano del banco. Ahí había una pared llena de cajas de metal numeradas. El gerente buscó la número 773, la abrió con una llave maestra y luego le pasó la caja a Esperanza. «Tiene 30 minutos, señora». Esperanza se quedó sola en ese cuarto con don Pacho. Puso la caja sobre la mesa de metal, respiró hondo y la abrió. Adentro había un sobre grande de Manila y dentro del sobre había más documentos. Pero estos eran diferentes. Eran certificados de participación, acciones de una compañía dedicada a la cría de perlas cultivadas, llamada Perlas del Caribe S.A. Había 200 participaciones, todas a nombre de Elías Rincón, todas compradas en 1972. Don Pacho tomó los certificados y los revisó con cuidado. «Esperanza, ¿sabes qué es esto?» Esperanza negó con la cabeza. El abogado sonrió. «Estas son participaciones en una empresa de perlas cultivadas. Tu abuelo invirtió en esta compañía hace más de 50 años. Si esta empresa sigue existiendo y sigue operando, estas participaciones podrían valer una fortuna». Esperanza sintió que todo daba vueltas. ¿Una fortuna? ¿Cómo de grande, don Pacho? El abogado guardó los documentos. «Eso lo tenemos que investigar. Pero si esa granja de perlas sigue activa y cotiza en bolsa, mi hijita, te puedo asegurar que tus hermanos se van a quedar con la boca abierta». Salieron del banco corriendo. Don Pacho conocía a un amigo contador que trabajaba en la bolsa de valores. Lo llamaron, le mandaron fotos de los certificados. El contador les pidió 2 horas. Esperanza y don Pacho se sentaron en una banca del Parque Central de Santa Marta a esperar. Esperanza rezaba en silencio. «Dios mío, si esto es real, si esto es tu plan, ayúdame a usarlo bien. Ayúdame a ser sabia. No dejes que me pierda en el dinero como mis hermanos». 2 horas después, el teléfono de don Pacho sonó.
Era el contador. Don Pacho escuchó en silencio. Sus ojos se fueron abriendo más y más. Finalmente colgó y miró a Esperanza. «Mijita, siéntate bien». Esperanza ya estaba sentada, pero se agarró del borde de la banca. Don Pacho habló despacio. «Perlas del Caribe S.A. todavía existe. Se fusionó con una empresa internacional en los años 90 y ahora es una de las productoras de perlas más grandes de Latinoamérica. Cotiza en la Bolsa de Toronto y esas 200 participaciones que tu abuelo compró por unos pocos miles de pesos hace 50 años ahora valen, con el crecimiento y las divisiones de acciones que hubo en todos estos años». Esperanza respiró. «¿Cuánto, don Pacho?» El abogado sonrió con lágrimas en los ojos. 32 millones de pesos. Esperanza se paró de la banca. Se mareó. Don Pacho la sostuvo del brazo. Oye, tranquila, respira». Esperanza se llevó las manos a la boca. No podía respirar, no podía pensar. 32 millones de pesos, más el terreno de 50 hectáreas, que podía valer otros 20 o 30 millones si lo vendía a las empresas correctas. Esperanza cayó de rodillas allí mismo en el parque y empezó a llorar. La gente pasaba y la miraba raro, pero a ella no le importaba. Lloraba de felicidad, de alivio, de gratitud. Don Pacho se arrodilló junto a ella. «Esperanza, Dios te acaba de cambiar la vida, pero ahora viene lo más importante. No se lo digas a nadie todavía. Vamos a hacer todo legal. Vamos a registrar las participaciones. Vamos a hacer la sucesión del terreno y cuando todo esté a tu nombre y seguro, ahí sí puedes contárselo al mundo». Esperanza asintió sin dejar de llorar. Esa noche, Esperanza regresó a Cartagena. Abrazó a sus hijos como nunca. No les dijo nada todavía, solo les aseguró que todo iba a estar bien, que la abuelita los había cuidado desde el cielo. Durante las semanas siguientes, Esperanza trabajó en silencio con don Pacho. Hicieron todos los trámites, registraron la sucesión del terreno, validaron las participaciones ante la Bolsa de Valores y finalmente, después de 1 mes y medio, todo estaba listo. Todo era legal. Todo estaba a nombre de Esperanza Rincón, viuda de Salazar. Y entonces pasó algo que Esperanza no esperaba. Sus hermanos se enteraron. Armando llegó como un huracán a la casa de Esperanza un jueves por la tarde. Tocó la puerta con los nudillos tan fuerte que los vecinos se asomaron por las ventanas. Esperanza abrió la puerta con Carolina escondida detrás de su falda. Armando entró sin permiso, empujando la puerta. Traía el traje arrugado y la cara roja de rabia. Detrás de él venían Catalina con sus tacones repiqueteando en el piso y Felipe con esa sonrisa que ya no era de burla, sino de pura envidia. Esperanza los dejó pasar. Cerró la puerta despacio. Su corazón latía rápido, pero su cara estaba tranquila. Sabía que este momento iba a llegar. «Siéntense», dijo Esperanza señalando las sillas de su pequeña sala. Armando no se sentó. Se plantó en medio de la sala con los brazos cruzados. «¿Es cierto lo que nos dijeron o no, Esperanza? Dime que es mentira». Esperanza se sentó en el sillón y abrazó a Carolina. «¿Qué cosa, hermano?» Armando explotó. «No te hagas la inocente. Nos dijeron que andas presumiendo que mamá te dejó un terreno que vale millones, que tienes participaciones de una granja de perlas, que ahora resulta que tú eres la rica de la familia. Dime que es puro chisme». Catalina se quitó los lentes de sol y miró a Esperanza de arriba a abajo. «Es que no puede ser cierto. Tú vives en este apartamento todo feo, limpias casas. Tus hijos andan con ropa de segunda. Si tuvieras dinero ya lo hubieras gastado». Felipe se rió, pero era una risa nerviosa. «A ver, Esperanza, ya dinos la verdad. ¿Encontraste algo en esa cabaña de arena o solo son chismes de la gente envidiosa?»
Esperanza respiró hondo. Les voy a decir la verdad porque son mi familia y porque mamá hubiera querido que lo supieran. Sí, es cierto. Encontré documentos en la cabaña, documentos que mamá escondió ahí para mí. Y esos documentos me llevaron a un terreno que era de nuestro abuelo y a unas participaciones de una granja de perlas que él compró hace 50 años. El silencio fue total. Armando se quedó paralizado. Catalina se sentó despacio en una silla como si las piernas no la sostuvieran. Felipe dejó de sonreír. ¿Cuánto?, preguntó Armando con la voz ronca. ¿Cuánto valen esas participaciones y ese terreno? Esperanza lo miró a los ojos. Entre las participaciones y el terreno, estamos hablando de más de 50 millones de pesos, hermano. Catalina soltó un grito ahogado. No, eso no puede ser. Mamá no pudo haberte dejado eso a ti que nunca hiciste nada con tu vida, a ti que te casaste con un muerto de hambre. Armando empezó a caminar de un lado a otro como león enjaulado. Esto es injusto, Esperanza. Nosotros somos los que trabajamos, los que estudiamos, los que hicimos algo de nuestras vidas, y mamá te deja a ti la verdadera fortuna, mientras a nosotros nos da migajas. Esperanza sintió que la sangre le hervía, pero mantuvo la calma. Migajas, hermano. A ti te dejó una casa de 3 millones, a Catalina joyas y un carro de más de 1 millón, a Felipe un terreno de 2,5 millones. Eso no son migajas, eso es más de lo que la mayoría de la gente va a tener en toda su vida. Felipe se acercó a Esperanza. Pero tú tienes 50 millones. 50. Eso no es justo. Mamá estaba mal de la cabeza cuando hizo ese testamento. Debemos impugnarlo, dividir todo en partes iguales como debe ser. Armando asintió. Felipe tiene razón. Vamos a hablar con un abogado. Vamos a pelear ese testamento. Mamá no estaba en sus 5 sentidos. Esperanza se paró del sillón. Su voz salió firme y clara. Mamá estaba perfectamente bien de la cabeza. El testamento es legal. Ya lo revisé con abogados. Y lo que mamá me dejó no fue la fortuna, hermanos. Me dejó una cabaña abandonada, llena de arena y vegetación. Lo que yo encontré fue porque me puse a trabajar, porque limpié esa cabaña, porque busqué, porque tuve fe. Cuando ustedes se burlaron de mí, Catalina se paró. Ay, por favor, Esperanza, no vengas con tu discursito de la fe y el trabajo duro. Tú tuviste suerte, pura suerte. No te lo mereces. Esperanza sintió las lágrimas, pero no las dejó salir. ¿No me lo merezco? ¿Cuándo ustedes me ayudaron cuando Julián murió? ¿Cuándo me ayudaron a pagar el funeral? ¿Cuándo me dieron aunque sea un plato de comida para mis hijos? Nunca. Ustedes me dieron la espalda. Me dijeron que yo me busqué mi suerte, que me aguantara, y ahora que Dios me levanta, vienen a decirme que no me lo merezco. Armando señaló a Esperanza con el dedo. Vas a compartir eso con nosotros, Esperanza. Somos tu familia, o te vas a arrepentir. Esperanza abrió la puerta. Salgan de mi casa. Ahora. Los 3 hermanos se quedaron parados sin moverse. Felipe intentó una sonrisa. Oye, tranquila, Esperanza. No te enojes. Somos familia. Solo estamos sorprendidos. Eso es todo. Esperanza mantuvo la puerta abierta. Dije que salgan. Armando pasó junto a ella y le susurró al oído. Esto no se va a quedar así. Salieron los 3 dando pisotones. Esperanza cerró la puerta y se recargó en ella. Carolina corrió a abrazarla. Mami, ¿por qué los tíos son tan malos? Esperanza la cargó y la apretó fuerte. Porque el dinero saca lo peor de la gente, mijita. Pero no te preocupes, Dios nos va a cuidar. Siempre lo ha hecho. Y déjenme decirles algo, amigos. Si ustedes están pasando por algo parecido, si tienen familia que solo se acuerda de ustedes cuando hay plata de por medio,
quiero que sepan que no están solos. Dios ve todo y Dios premia a los que tienen fe. Ahora, suscríbanse al canal porque lo que viene está buenísimo. Esperanza va a tomar decisiones que van a cambiar todo. Los días siguientes fueron raros. Esperanza empezó a recibir llamadas. Primero de Catalina. Hermanita, perdóname, estaba alterada. Es que fue una sorpresa. ¿Podemos comer juntas y platicar con calma? Esperanza le colgó. Luego llamó Felipe. Esperanza, de verdad discúlpame. Yo sé que me pasé, pero es que Armando me presionó. Tú sabes cómo es. ¿Me das chance de invitarte un café? Esperanza le colgó y finalmente llamó a Armando. No dijo perdón, solo dijo, necesitamos hablar de negocios. Tengo una propuesta que te conviene. Esperanza le colgó también, pero Esperanza no estaba de brazos cruzados. Durante esas semanas trabajó con Don Pacho y con un equipo de abogados nuevos que contrató, especialistas en bienes raíces y en mercado de valores. Vendió las participaciones de la Granja de Perlas al precio más alto posible. 32 millones de pesos llegaron a su cuenta bancaria. Esperanza nunca había visto tantos ceros juntos. Luego, empezó a recibir ofertas por el terreno. Empresas grandes querían comprarlo para construir complejos turísticos y centros de distribución. La mejor oferta fue de una empresa alemana de logística, 25 millones de pesos por las 50 hectáreas. Esperanza aceptó. En total, Esperanza ahora tenía 57 millones de pesos. Pero no se volvió loca. No compró carros de lujo. No se mudó a una mansión. Lo primero que hizo fue ir a la iglesia y darle gracias a Dios de rodillas. Lloró tanto que el padre Ramiro tuvo que sentarse junto a ella a consolarla. Luego, Esperanza hizo algo que nadie esperaba. Contrató a un administrador financiero, un hombre serio de apellido Restrepo, que le explicó cómo invertir el dinero de forma segura, cómo hacer que ese dinero creciera sin arriesgarlo todo. Esperanza puso 30 millones en inversiones seguras que le iban a dar intereses mensuales. Con esos intereses podía vivir bien sin tocar el dinero principal. Otros 10 millones los guardó para la educación de sus hijos y para emergencias. Y con los 17 millones restantes, Esperanza decidió hacer algo que le había estado dando vueltas en la cabeza. Algo que su madre le había enseñado: ayudar. Esperanza compró un terreno grande en las afueras de Cartagena. Contrató arquitectos y constructores y empezó a construir un centro comunitario, un lugar con talleres gratuitos para mujeres, clases de costura, repostería, computación, un comedor donde los niños pobres pudieran comer gratis, una guardería para las mamás que tenían que trabajar. Esperanza puso 5 millones en la construcción y otros 5 millones en un fondo que iba a mantener el centro funcionando por años. La noticia corrió por toda Cartagena. La gente no lo podía creer. La viuda pobre que limpiaba casas ahora estaba construyendo un centro para ayudar a los demás. Los periódicos locales fueron a entrevistarla. Esperanza salió en las noticias y así fue como sus hermanos se enteraron de todo. Armando vio la entrevista en la televisión y aventó el control remoto contra la pared. Catalina llamó a Felipe gritando: ¿viste lo que está haciendo? Está regalando millones mientras nosotros aquí batallando. Felipe estaba callado porque él también estaba batallando. Y aquí es donde la historia se pone interesante, amigos, porque resulta que los 3 hermanos mayores no estaban tan bien como parecían. Armando había recibido la casa de 3 millones, pero Armando era adicto a las apuestas, algo que nadie sabía. Apostaba en línea, en carreras de caballos, en peleas, y en los últimos meses había perdido mucho dinero, tanto que tuvo que hipotecar la casa que su madre le había dejado, y ahora el banco lo estaba presionando.
O pagaba el adeudo de 1.200.000 pesos en 3 meses, o le quitaban la casa. Catalina había recibido las joyas y el carro. Vendió las joyas por 1.200.000 pesos. Le sacó 500.000 al carro, en total 1.700.000. Pero Catalina era compradora compulsiva, ropa de marca, bolsas, zapatos, viajes a Cancún y Puerto Vallarta para presumir en Instagram. En 6 meses se había gastado todo, y ahora estaba endeudada con tarjetas de crédito. Debía más de 300.000 pesos que no tenía cómo pagar. Y Felipe había recibido el terreno en Barranquilla. Lo vendió rápido por 2,5 millones, porque necesitaba el dinero para su negocio de importaciones. Pero Felipe no era buen negociante. Invirtió todo en un contenedor de productos electrónicos que resultaron ser piratas. La aduana se los decomisó. Perdió todo y además le cayó una multa de 500.000 pesos por contrabando. Los 3 hermanos que se habían burlado de Esperanza, los 3 que habían presumido sus herencias, los 3 que dijeron que ella no se merecía nada, ahora estaban quebrados, peor que quebrados, estaban endeudados y desesperados. Una noche, los 3 se reunieron en la casa de Armando. Catalina lloraba. Felipe tenía la cabeza entre las manos. Armando caminaba como un tigre enjaulado. «Tenemos que pedirle ayuda a Esperanza», dijo Catalina, limpiándose las lágrimas con un pañuelo desechable. «No tenemos de otra». Armando negó con la cabeza. «Ella no nos va a ayudar. La tratamos como basura. Nos burlamos de ella. Le dijimos que no se merecía nada». Felipe suspiró. «Pues tenemos que intentarlo. Somos su familia. Tiene que ayudarnos». Al día siguiente, los 3 llegaron a la casa nueva de Esperanza, porque sí, Esperanza se había comprado una casa, no una mansión, una casa bonita y sencilla de 3 recámaras en una colonia tranquila, con un jardincito donde Carolina y José podían jugar. Los 3 hermanos tocaron la puerta. Esperanza abrió, los vio parados ahí con sus caras de derrota y supo exactamente por qué venían. «Pasen», dijo sin sonreír. Entraron a la sala. Era una sala sencilla pero limpia y acogedora. Nada ostentoso, nada exagerado. Los 3 se sentaron en el sofá como niños regañados. Esperanza se sentó frente a ellos. «¿Qué necesitan?», preguntó directo. Armando carraspeó. «Esperanza, venimos a pedirte perdón. De verdad nos portamos horrible contigo. Fuimos crueles, fuimos envidiosos y queremos que sepas que lo sentimos mucho». Catalina asintió con lágrimas en los ojos. «Sí, hermanita, perdónanos. Estábamos ciegos. El dinero nos cegó». Felipe se inclinó hacia adelante. «Y también venimos a pedirte ayuda, Esperanza. Los 3 estamos en problemas de dinero». Esperanza no dijo nada, solo los miró. Armando continuó. «Yo debo 1.200.000 o me quitan la casa. Catalina debe 300.000 de tarjetas. Felipe debe 500.000 de multas. Los 3 estamos hundidos y tú eres la única que nos puede ayudar». Catalina juntó las manos como si rezara. «Por favor, Esperanza, somos familia, sangre de tu sangre. No dejes que nos hundamos». Esperanza se quedó callada un momento largo. Finalmente habló. «¿Se acuerdan del día del testamento? ¿Se acuerdan de cómo se rieron de mí?» Armando bajó la mirada. «Sí, nos acordamos. ¿Se acuerdan de cuando Julián murió y les pedí ayuda para el funeral y me dijeron que yo me había buscado mi suerte?» Catalina empezó a llorar más fuerte. «Sí, Esperanza, fuimos horribles. ¿Se acuerdan de todas las veces que me vieron limpiando casas y me trataron como si fuera su sirvienta y no su hermana?» Felipe asintió. «Sí, todo eso es cierto. Fuimos malas personas contigo». Esperanza se paró y caminó a la ventana. Los miró desde ahí. «Yo podría darles el dinero ahorita mismo. Podría sacarlos de sus problemas con un cheque,
Tengo más que suficiente. Los tres hermanos se iluminaron. Armando se paró. ¿En serio, Esperanza? ¿Nos vas a ayudar? Esperanza levantó la mano. Déjenme terminar. Podría darles el dinero, pero no lo voy a hacer. El silencio cayó como piedra. Catalina dejó de llorar y la miró con los ojos abiertos. ¿Qué? Esperanza se cruzó de brazos. No les voy a dar dinero gratis, porque si les doy dinero gratis, no van a aprender nada. Van a seguir siendo los mismos. Van a gastar todo otra vez y en 6 meses van a estar aquí otra vez pidiéndome más. Felipe se paró furioso. Entonces, ¿para qué nos hiciste venir? ¿Para humillarnos? Esperanza lo miró fijamente. No, Felipe, los hice pasar porque voy a ofrecerles algo mejor que dinero. Les voy a ofrecer trabajo. Los tres se miraron entre ellos confundidos. Armando frunció el ceño. ¿Trabajo? Esperanza asintió. Estoy construyendo el centro comunitario. Necesito gente que me ayude a administrarlo, a coordinarlo, a trabajar ahí todos los días. Si ustedes tres vienen a trabajar conmigo, si se ensucian las manos, si ayudan a la gente que está pasando por lo que yo pasé, si demuestran que cambiaron, entonces yo les voy a pagar un salario justo, y con ese salario van a poder salir de sus deudas poco a poco, con esfuerzo, como debe ser. Catalina se paró indignada. ¿Quieres que trabajemos para ti como tus empleados? Esperanza no se inmutó. No, Catalina, quiero que trabajen conmigo como familia, como equipo, pero sí van a tener que obedecer las reglas, van a tener que llegar temprano, van a tener que trabajar duro, van a tener que servir a los demás. Armando negó con la cabeza. Esto es un insulto, Esperanza. Nosotros tenemos carreras, yo tengo negocios. Esperanza lo miró seria. ¿Qué negocios, Armando? La casa que estás a punto de perder, las deudas de apuestas. Felipe aventó una silla. Vamos, esto es una pérdida de tiempo. Ella solo quiere vengarse de nosotros, humillarnos. Los tres caminaron hacia la puerta. Esperanza habló fuerte. La oferta está sobre la mesa. Cuando estén listos para aceptarla, vengan a buscarme. Pero si vienen solo por dinero regalado, la puerta está cerrada. Armando volteó desde la puerta. Eres una mala hermana, Esperanza. Salieron dando un portazo. Esperanza se quedó sola en su sala. Respiró hondo. Le dolía el corazón, pero sabía que había hecho lo correcto. Esa noche, Esperanza rezó de rodillas junto a la cama de sus hijos. Dios, dame fuerzas. Ayúdame a no odiarlos. Ayúdame a mantenerme firme. Si esto es una prueba, ayúdame a pasarla. Pasaron 2 semanas. Esperanza no supo nada de sus hermanos, pero el centro comunitario seguía avanzando. La construcción estaba casi lista. Esperanza contrató a 3 mujeres del barrio que necesitaban trabajo, les pagó bien, les dio prestaciones y ellas trabajaron con un entusiasmo que le llenó el alma a Esperanza. Un sábado por la mañana, mientras Esperanza estaba en el centro supervisando la instalación de las cocinas para el comedor, alguien tocó en la puerta de entrada. Era Felipe. Venía solo, con la cabeza agachada, las manos en los bolsillos. Esperanza salió a recibirlo. ¿Qué pasó, Felipe? Felipe no la miró a los ojos. Vengo a aceptar tu oferta. Necesito el trabajo. Me van a meter a la cárcel si no pago la multa en un mes. No tengo a dónde más ir. Esperanza asintió. ¿Estás dispuesto a trabajar de verdad, a obedecer, a servir? Felipe tragó saliva. Sí, lo que sea, Esperanza, solo ayúdame. Esperanza le extendió la mano. Bienvenido al equipo, hermano. Empiezas el lunes a las 7 de la mañana y no llegues tarde. 3 días después llegó Catalina llorando, quebrada, humillada. Esperanza, me remataron 2 tarjetas, me demandaron. Necesito el trabajo. Por favor.
Esperanza la abrazó. Está bien, hermana. Aquí hay lugar para ti también. Y finalmente, una semana después, apareció Armando. No dijo mucho, solo: ¿todavía hay espacio para mí? Esperanza sonrió. Siempre, hermano, siempre. Y así los tres hermanos que habían humillado a Esperanza empezaron a trabajar en el centro comunitario. Al principio fue duro. Catalina se quejaba de todo. El horario es muy temprano, el trabajo es muy pesado, esto no es para mí. Pero Esperanza no cedió. Las reglas son las reglas, Catalina. O trabajas o te vas. Felipe llegó tarde 2 veces. Esperanza le descontó del sueldo. Felipe se enojó, pero no dijo nada. Sabía que no tenía opciones. Armando intentó mandar a los demás como si fuera el jefe. Esperanza lo bajó de su nube. Aquí todos somos iguales, Armando. Todos trabajamos, todos servimos. Pero poco a poco, algo empezó a cambiar. Los tres hermanos empezaron a ver la realidad. Vieron a las mujeres que llegaban al centro buscando ayuda. Mujeres golpeadas, mujeres abandonadas, mujeres que no tenían qué darles de comer a sus hijos. Vieron a los niños que llegaban al comedor con las panzas vacías y los ojos tristes, y algo se quebró dentro de ellos. Catalina un día estaba ayudando en la cocina cuando llegó una señora con 3 niños. La señora se llamaba Carolina, igual que la hija de Esperanza. Estaba llorando porque su esposo la había corrido de la casa y no tenía dónde dormir. Catalina le dio de comer a los niños, les sirvió con sus propias manos, y cuando vio cómo esos niños devoraban los frijoles y las tortillas como si fuera el mejor banquete del mundo, Catalina se fue al baño y lloró durante 20 minutos. Felipe estaba dando clases de computación básica a un grupo de señoras mayores. Una de ellas, doña Matilde, de 70 años, le dijo: «Joven, muchas gracias por enseñarnos. Yo nunca fui a la escuela y ahora voy a poder mandarle mensajes a mis nietos que están en Estados Unidos». Felipe sintió algo raro en el pecho, algo que no había sentido en años. Orgullo, pero no orgullo de tener dinero o cosas, sino orgullo de servir, de ayudar. Armando estaba ayudando a reparar una barda que se había caído cuando un señor mayor se le acercó. «Usted es el hermano de doña Esperanza, ¿verdad?». Armando asintió. El señor le dio la mano. «Dios los bendiga a ustedes y a su hermana. Este lugar le está salvando la vida a mucha gente, incluida mi familia». Armando se quedó callado. Por primera vez en su vida, entendió lo que significaba ser útil de verdad. Pasaron 2 meses. El centro ya estaba funcionando a toda máquina. Se servían 100 comidas al día. Había clases de todo. Las mujeres aprendían oficios y conseguían trabajos. Los niños tenían un lugar seguro donde estar mientras sus mamás trabajaban. Y Esperanza veía todo esto con el corazón lleno. Sus hermanos todavía trabajaban allí. Y aunque al principio lo hacían solo por necesidad, ahora Esperanza veía algo diferente en sus ojos. Los veía llegar temprano, los veía sonreír cuando ayudaban a alguien, los veía cambiar. Una noche después de cerrar el centro, los 4 hermanos se quedaron solos limpiando. Armando habló primero. «Esperanza, quiero decirte algo». Esperanza dejó la escoba. «Dime». A Armando se le quebró la voz. «Perdóname, hermana. De verdad, no solo por lo del testamento, por todo. Por todos estos años que te traté mal, que te menosprecié, que creí que era mejor que tú. Estaba ciego y tú me abriste los ojos». Catalina se acercó llorando. «Yo también, Esperanza, perdóname. Fui una mala hermana, una mala persona, pero estos meses trabajando aquí me enseñaron más que toda mi vida de lujos». Felipe se limpió los ojos. «Yo no sé ni cómo pedirte perdón, Esperanza, pero gracias. Gracias por no darnos dinero. Gracias por darnos trabajo.
Gracias por darnos la oportunidad de ser mejores. Esperanza los abrazó a los tres, y allí, en ese centro que ella había construido con amor, la familia finalmente sanó. Pero la historia no termina ahí, amigos, porque justo cuando todo parecía estar bien, justo cuando la familia estaba unida, llegó el verdadero enemigo. El verdadero enemigo. Llegó un martes por la mañana. 3 camionetas negras del año se estacionaron frente al centro comunitario. De ellas bajaron 6 hombres de traje. El que iba al frente era un tipo alto de unos 50 años, con el cabello engominado hacia atrás y unos lentes oscuros que no se quitó ni entrando al edificio. Se llamaba Octavio Bermúdez y era el director regional de Constructora del Caribe S.A., una empresa gigante que construía plazas comerciales y fraccionamientos de lujo por toda Cartagena. Esperanza estaba en la cocina supervisando el menú del día cuando una de las trabajadoras llegó corriendo. «Doña Esperanza, hay unos señores muy elegantes preguntando por usted. Dicen que es urgente». Esperanza se limpió las manos en el delantal y salió. Los 6 hombres estaban parados en medio del comedor, mirando todo con desprecio, como si el lugar les diera asco. «Buenos días, señores. ¿En qué les puedo ayudar?» Bermúdez se quitó los lentes y le extendió una tarjeta de presentación. «Buenos días, señora Rincón. Mi nombre es Octavio Bermúdez. Soy director de Constructora del Caribe S.A. Vengo a hacerle una propuesta de negocios que le va a interesar mucho». Esperanza tomó la tarjeta sin mirarla. «Dígame». Bermúdez sonrió, pero era una sonrisa de tiburón. «Verá, señora, hemos estado investigando y sabemos que usted es la nueva dueña del terreno de 50 hectáreas que antes pertenecía a su abuelo Elías Rincón, el terreno que vendió hace unos meses a una empresa alemana». Esperanza frunció el ceño. «Sí, ¿y qué con eso?» «Ya lo vendí. Ese terreno ya no es mío». Bermúdez negó con la cabeza. «Ahí está el detalle, señora. Resulta que nosotros teníamos un acuerdo previo con esa empresa alemana para comprarles ese terreno y construir ahí un complejo industrial enorme. Pero cuando ellos se enteraron de que usted lo vendió, primero se echaron para atrás del trato con nosotros. Nos hicieron perder millones en proyecciones y contratos». Esperanza cruzó los brazos. «Pues lo siento mucho, pero eso no es mi problema. Yo vendí mi terreno legalmente. Hice todo por la vía correcta». Bermúdez dio un paso hacia ella. «Claro que es su problema, señora, porque ahora nos enteramos de algo más interesante. Nos enteramos de que la cabaña donde usted encontró los documentos, esa cabañita de arena en el corregimiento de Barú, está construida sobre un terreno que originalmente era parte de una concesión minera antigua, una concesión que técnicamente sigue vigente y nosotros compramos los derechos de esa concesión hace 3 meses. Esperanza sintió que el piso se movía. «¿Qué está diciendo?» Bermúdez sacó unos documentos de su portafolio. «Estoy diciendo que esa cabaña y ese terreno donde está construida técnicamente nos pertenecen a nosotros y queremos que usted nos lo venda. Ahora». Armando escuchó voces alzadas y salió de la bodega. «¿Qué pasa aquí?» Bermúdez lo miró de arriba a abajo. «¿Y usted quién es?» «Soy Armando Rincón, hermano de Esperanza, y le voy a pedir que baje el tono». Bermúdez se rió. «Mire, señor, nosotros venimos en son de paz. Venimos a ofrecer un buen negocio. Estamos dispuestos a pagarle a su hermana 3 millones de pesos por esa cabaña y el terreno donde está. 3 millones limpios en efectivo, si quiere». Esperanza negó con la cabeza. «Esa cabaña no está en venta. Esa cabaña fue herencia de mi madre. Tiene un valor sentimental y además ahí encontré todo lo que cambió mi vida. No la voy a vender». Bermúdez dejó de sonreír. «Señora Rincón, no creo que me esté entendiendo. No le estoy pidiendo permiso.
Le estoy ofreciendo dinero por algo que legalmente nos corresponde. Si usted no acepta, vamos a ir por la vía legal y le aseguro que vamos a ganar. Catalina y Felipe llegaron corriendo. ¿Qué está pasando? Bermúdez los miró a todos. Miren, yo sé que ustedes son gente humilde, gente que viene de abajo. 3 millones de pesos es mucho dinero, suficiente para que vivan bien por años. ¿Por qué complicarse la vida por una cabaña vieja que no vale nada? Armando se puso entre Bermúdez y Esperanza. Porque esa cabaña vale más que el dinero. Esa cabaña es donde mi madre guardó el futuro de mi hermana. Es donde Dios le mostró a Esperanza que Él nunca llega tarde. Y si ustedes piensan que van a venir aquí a amenazarnos, están muy equivocados. Bermúdez sonrió con maldad. Muy bonitas palabras, pero las palabras no ganan en los tribunales. Los documentos sí, y nosotros tenemos todos los documentos que necesitamos. Nos vemos en la corte, señora Rincón. Espero que tenga un buen abogado. Los 6 hombres salieron del centro. Las camionetas negras arrancaron levantando polvo. Esperanza se sentó en una silla temblando. Armando se arrodilló junto a ella. Tranquila, hermana, no los vamos a dejar que te quiten nada. Catalina se sentó del otro lado. Vamos a pelear esto, Esperanza, juntos como familia. Felipe sacó su teléfono. Voy a llamar a don Pacho. Él va a saber qué hacer. Esa noche, don Pacho revisó todos los documentos que Bermúdez había dejado. Su cara se ponía cada vez más seria. Finalmente habló. Esperanza, la cosa está complicada. Ellos tienen razón en algo. Esa concesión minera antigua sí existe, y legalmente sí cubre el terreno donde está la cabaña. Pero hay un detalle. La concesión solo les da derechos sobre los minerales que están bajo tierra, no sobre la superficie. La cabaña y el terreno de arriba son tuyos. Son una herencia legítima. Armando golpeó la mesa. Entonces no tienen nada. Don Pacho levantó la mano. No tan rápido. Ellos van a decir que para sacar los minerales de abajo necesitan entrar por arriba y van a pedir que se les permita tumbar la cabaña. Es algo que hacen mucho las empresas mineras. Esperanza sintió que se le cerraba la garganta. Me pueden quitar la cabaña. Don Pacho suspiró. Pueden intentarlo y con los abogados que ellos tienen y la plata que manejan, van a hacer que el pleito sea largo y muy caro. Estamos hablando de años en los juzgados y de cientos de miles de pesos en gastos de abogados. Catalina se paró. Pues que vengan. Nosotros vamos a pelear. Felipe asintió. Esperanza, tú nos diste trabajo cuando estábamos sin un peso. Nos diste una segunda oportunidad. Ahora nos toca a nosotros defenderte. Los días siguientes fueron una pesadilla. Los abogados de Constructora del Caribe S.A. presentaron una demanda oficial. Pedían entrar de inmediato al terreno y tumbar la cabaña para empezar a buscar minerales. Los periódicos locales se enteraron. Empezaron a publicar noticias. Empresa minera demanda a viuda. Constructora del Caribe contra Centro Comunitario. La gente de Cartagena se empezó a preocupar. El centro comunitario que Esperanza había construido les estaba cambiando la vida a cientos de personas. Si Esperanza perdía su dinero en abogados, tal vez tendría que cerrar el centro. Las mujeres que trabajaban ahí, los niños que comían ahí, todos perderían. Una mañana, Bermúdez regresó. Pero esta vez vino solo. Tocó a la puerta del centro con los nudillos. Esperanza abrió. ¿Qué quiere ahora? Bermúdez le extendió un sobre. Una última oferta, señora Rincón, antes de que esto se ponga muy feo. Esperanza abrió el sobre. Adentro había un cheque por 10 millones de pesos. Esperanza se quedó sin aire. Bermúdez habló con voz suave. 10 millones, señora, por la cabaña y porque retire cualquier reclamo legal sobre la concesión minera. Con ese dinero usted puede mantener su centro abierto por años.
puede ayudar a más gente, puede vivir tranquila. Todo lo que tiene que hacer es firmar aquí y olvidarse de esa cabaña vieja. Esperanza miró el cheque. 10 millones de pesos. Era una fortuna. Podría hacer tanto con ese dinero. Pero entonces recordó la carta de su madre. No abras esa cabaña con rabia, ábrela con fe, y cuando encuentres lo que hay adentro, acuérdate de que Dios nunca llega tarde. Esperanza le devolvió el cheque. No, señor Bermúdez, esa cabaña no está en venta. No por 10 millones, no por 50, no por nada. Bermúdez guardó el cheque despacio. Su cara cambió, la máscara de amabilidad se le cayó. Usted está cometiendo un error muy grave, señora Rincón. Nosotros somos una empresa poderosa. Tenemos contactos en el gobierno. Tenemos los mejores abogados del país. La vamos a destruir en los tribunales, y cuando ganemos, no solo nos vamos a quedar con la cabaña, nos vamos a asegurar de que usted pierda todo, el centro, su dinero, todo. Esperanza no tembló. Señor Bermúdez, yo ya perdí todo una vez. Perdí a mi esposo. Viví en la pobreza. Fui humillada por mi propia familia, y Dios me levantó. Si Él quiere que yo vuelva a pasar por el fuego, lo voy a hacer. Pero no voy a traicionar lo que mi madre me dejó. No voy a vender mi fe por dinero. Bermúdez apretó la mandíbula. Nos vemos en la corte, y que Dios la ayude porque la va a necesitar. Salió dando un portazo. Armando, Catalina y Felipe escucharon todo desde la cocina. Cuando Bermúdez se fue, los tres salieron. Armando abrazó a Esperanza. Estuviste increíble, hermana. Catalina tenía lágrimas en los ojos. Tú nos enseñaste a ser fuertes, Esperanza. Ahora nosotros vamos a ser fuertes por ti. Felipe asintió. Vamos a pelear esto juntos, pase lo que pase. Y entonces pasó algo que nadie esperaba. La noticia de que Esperanza había rechazado 10 millones de pesos para defender su herencia se regó como pólvora por toda Cartagena. La gente empezó a hablar en las tiendas, en las iglesias, en las escuelas. Doña Esperanza, la viuda pobretona, rechazó 10 millones. Esa mujer tiene más valor que todos los ricos juntos. Las mujeres que trabajaban en el centro organizaron una marcha. Más de 200 personas caminaron por las calles del centro de Cartagena con pancartas. Apoyamos a Esperanza Rincón, no a las empresas abusivas, sí al centro comunitario. Los medios nacionales se enteraron. Llegaron reporteros de Bogotá y Medellín. Entrevistaron a Esperanza. Señora Rincón, ¿por qué rechazó 10 millones de pesos? Esperanza habló con el corazón, porque esa cabaña representa algo más grande que el dinero. Representa la fe que mi madre tuvo en mí cuando todos me dieron la espalda. Representa que Dios nunca abandona a los que confían en Él, y si yo vendiera esa cabaña, estaría vendiendo esa fe, y eso no lo voy a hacer nunca. El video se volvió viral, millones de vistas en redes sociales. La gente de toda Colombia empezó a apoyar a Esperanza. Crearon un hashtag, Yo estoy con Esperanza. Artistas, políticos, gente común, todos expresando su apoyo. Y entonces llegó la ayuda de donde menos lo esperaban. Un abogado famoso de Bogotá, llamado licenciado Montoya, llamó a don Pacho. Yo vi el caso de la señora Rincón en las noticias. Quiero representarla gratis, sin cobrar un peso. Don Pacho casi se cae de la silla. «Gratis, licenciado». «¿Por qué?» El licenciado Montoya respondió. «Porque estoy cansado de ver cómo las grandes empresas abusan de la gente humilde y porque esa señora tiene algo que ya casi no se ve. Tiene principios». Con abogados como el licenciado Montoya y con el apoyo de la gente, la pelea legal cambió. Constructora del Caribe S.A. esperaba aplastar a Esperanza rápido, pero se encontraron con una resistencia que no esperaban.
El licenciado Montoya presentó pruebas de que la concesión minera que ellos habían comprado había expirado hacía años, que los documentos que presentaron tenían irregularidades, que habían sobornado a funcionarios para obtener permisos falsos. La empresa empezó a ponerse nerviosa. Bermúdez llamó a Esperanza una última vez. «Señora Rincón, retiremos las demandas los dos. Usted se queda con su cabaña y nosotros nos olvidamos del asunto». Esperanza preguntó, ¿y una disculpa pública y una compensación para el centro comunitario por todo el tiempo y el dinero que nos hicieron perder? Bermúdez colgó. 2 semanas después, el juez emitió su fallo. La concesión minera era inválida. Los documentos de Constructora del Caribe S.A. eran fraudulentos. La cabaña y el terreno eran propiedad legítima y absoluta de Esperanza Rincón. La empresa no solo perdió el caso, fue multada por fraude y varios de sus directivos, incluido Bermúdez, fueron investigados por corrupción. Esperanza ganó, pero más importante que eso, la familia ganó. La noche del fallo, los 4 hermanos se reunieron en la casa de Esperanza, cocinaron juntos, comieron juntos y después de la cena, Armando sacó un sobre del bolsillo de su saco. «Esperanza, esto es para ti». Esperanza abrió el sobre. Era un cheque firmado por Armando, Catalina y Felipe por 1.200.000 pesos. Esperanza los miró confundida. «¿Qué es esto?». Catalina habló. «Es el dinero que te debíamos, hermana». Armando siguió. «Estos meses trabajando en el centro nos cambiaron la vida. Aprendimos a administrarnos, a ahorrar, a trabajar duro y logramos no solo salir de nuestras deudas, sino juntar esto para ti». Felipe se limpió una lágrima. «Es para el centro, Esperanza, para que sigas ayudando a la gente, para que sigas siendo la luz que nos enseñaste a ser». Esperanza rompió a llorar. Los abrazó a los 3. «No necesito su dinero, hermanos. Lo que necesito es que sigamos juntos, que sigamos trabajando juntos, que sigamos siendo familia». Armando negó con la cabeza. «No, Esperanza, esto es importante para nosotros. Déjanos darte algo. Déjanos devolverte, aunque sea un poquito de todo lo que tú nos diste». Esperanza aceptó el cheque con las manos temblorosas. «Gracias, hermanos. Esto lo voy a usar para expandir el centro, para ayudar a más gente, para hacer lo que mamá hubiera querido». Catalina sonrió. «Eso es exactamente lo que queremos». Al día siguiente, Esperanza regresó sola a la cabaña de arena, la cabaña que había causado tanta risa en el testamento, la cabaña que todos pensaron que era un insulto. Entró despacio. La vegetación tropical seguía ahí, verde y exuberante, pero ahora Esperanza la veía diferente, la veía hermosa, porque esa cabaña había protegido el tesoro, había escondido la bendición. Caminó hasta el centro de la sala, donde había encontrado el cofre de madera. Se arrodilló ahí mismo y encontró algo que no había visto antes. Debajo de una tabla suelta había otro sobre, un sobre pequeño cerrado con cera. Lo abrió con cuidado. Adentro había una última carta de su madre. «Mi querida Esperanza, si estás leyendo esto, significa que encontraste todo, significa que tuviste fe, significa que no te rendiste. Quiero que sepas algo, hija. Esa cabaña la compré hace muchos años con los últimos ahorros que tenía. La compré cuando tu padre murió y yo me quedé sola. Todos me decían que estaba loca, que era un desperdicio, que esa cabaña no valía nada, pero yo sabía que un día esa cabaña iba a ser importante. Tu abuelo me contó del terreno y de las participaciones antes de morir. Me dijo que las escondiera, que las guardara para alguien de la familia que las necesitara de verdad, que las guardara para alguien que supiera apreciar lo que Dios da. Yo vi cómo tus hermanos se volvieron orgullosos,
cómo el dinero los cegó y te vi a ti, hija. Te vi limpiar casas con dignidad. Te vi criar a tus hijos con amor aunque no tuvieras nada. Te vi llorar en silencio, pero nunca quejarte. Y supe que tú eras la indicada. No te di la cabaña de arena para castigarte, hija. Te la di para bendecirte, porque sabía que tú ibas a entrar con fe, que ibas a buscar, que ibas a creer. Y mira todo lo que Dios hizo. Te levantó de la pobreza, te dio abundancia, y lo más importante, te dio la oportunidad de perdonar a tus hermanos, de enseñarles, de salvarlos, porque ellos estaban perdidos, hija, perdidos en su orgullo y su avaricia. Y tú los salvaste, los pusiste a trabajar, los hiciste servir, y ellos volvieron a ser humanos, volvieron a ser familia. Eso, hija, es el verdadero tesoro, no el dinero, la familia, el perdón, el amor. Yo me voy tranquila sabiendo que ustedes 4 van a estar juntos, que van a cuidarse, que van a ayudar a los demás. Acuérdate siempre, hija, Dios nunca llega tarde. A veces llega en una cabaña llena de arena, a veces llega en el momento más oscuro, pero siempre llega, siempre. Te amo, hija, hasta que nos volvamos a ver. Tu madre, Candelaria. Esperanza dobló la carta y la guardó junto a su corazón. Lloró ahí arrodillada en esa cabaña. Lloró de agradecimiento, de paz, de amor. Cuando salió de la cabaña, vio a Armando, Catalina y Felipe esperándola afuera. «Vinimos a ayudarte a limpiar la cabaña», dijo Armando. «Si la vamos a conservar, que esté bonita». Esperanza sonrió. «Vamos a convertirla en un museo, un lugar donde la gente pueda venir y recordar que Dios siempre tiene un plan, que las cosas que parecen malas pueden ser las mejores bendiciones». Los 4 entraron juntos a la cabaña y juntos empezaron a trabajar, a limpiar, a restaurar. Y mientras trabajaban, Esperanza les contó la última carta de su madre. Al terminar, los 3 hermanos estaban llorando. 6 meses después, se inauguró el Museo de la Fe Doña Candelaria, la cabaña de arena restaurada y convertida en un lugar hermoso. Las paredes contaban la historia de Esperanza, de cómo una viuda pobre recibió una cabaña que todos creían que no valía nada, y cómo esa cabaña le cambió la vida. Miles de personas visitaron el museo, familias, estudiantes, gente de toda Colombia. Todos querían ver la cabaña de arena, todos querían escuchar la historia, y en el centro del museo, en una caja de cristal, estaban las cartas de Doña Candelaria para que todos las pudieran leer, para que todos supieran que Dios nunca abandona a los que tienen fe. El centro comunitario siguió creciendo. Con el 1.200.000 que sus hermanos le dieron, Esperanza abrió 2 comedores más en otras colonias pobres. Ayudó a más de 1.000 familias cada mes y sus hermanos trabajaban ahí todos los días. Armando estaba a cargo de la administración. Catalina coordinaba los talleres para mujeres y Felipe daba clases de computación y ayudaba con el mantenimiento. Los 3 habían dejado atrás su orgullo, su avaricia, su envidia y habían encontrado algo mejor. Habían encontrado propósito. Los hijos de Esperanza, José y Carolina, crecieron viendo todo esto, viendo a su madre servir, viendo a sus tíos cambiar, viendo cómo Dios puede transformar cualquier situación. José un día le preguntó a Esperanza: «Mami, ¿por qué la abuelita te dejó la cabaña más fea?» Esperanza se arrodilló y lo miró a los ojos. «Porque, mi amor, la abuelita sabía que yo vería más allá de lo feo. Vería la bendición escondida y así es como Dios trabaja. A veces esconde las mejores bendiciones en los lugares más inesperados». Y amigos, esta historia nos habla de verdades que nos tocan el corazón. Si ahora mismo se sienten humillados, si la vida les ha dado lo que nadie quiere,
si su propia familia los ha despreciado o si están en lo más hondo de un pozo, quiero que se agarren fuerte a la historia de esperanza. Quiero que recuerden que Dios nunca llega tarde. A veces, esa ayuda llega en una cabaña vieja, llena de arena y plantas, en un rincón olvidado de la costa. A veces, llega justo en el momento más oscuro de sus vidas. Pero siempre llega. Siempre. Las cosas que parecen más difíciles pueden ser, en realidad, las puertas a las bendiciones más grandes. El trabajo duro y la fe que no se rinde siempre dan frutos. Y el verdadero tesoro, el que dura para siempre, no es la plata que se guarda, sino la familia que se valora, el perdón que se da, el amor que se comparte y el ayudar a los demás sin esperar nada a cambio. Esperanza Rincón, la viuda que todos despreciaron, se convirtió en la mujer más rica de su familia, no por la plata que tenía en el banco, sino por el amor que sembró, por las vidas que cambió, por la familia que rescató y por la fe que nunca perdió. Hoy, el centro comunitario lleva el nombre de Doña Candelaria y en su entrada una placa dice: «Lo que proteges con tu vida te protegerá. La bondad siempre encuentra su recompensa y Dios nunca, nunca llega tarde». Si esta historia les llegó al corazón, compártanla, denle me gusta, suscríbanse al canal y cuéntenme en los comentarios. ¿Alguna vez les pasó algo que parecía malo pero que al final fue una bendición? Quiero leer sus historias y recuerden, no importa qué tan oscura esté la noche, no importa qué tan perdidos se sientan, Dios ya tiene su victoria preparada. Solo tienen que tener fe, trabajar duro y nunca, nunca rendirse. Que Dios los bendiga, amigos. Nos vemos en el próximo cuento.